En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da muchos frutos. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera seguirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las catacumbas nos hablan no de muerte, no de persecución en primer lugar. Nos hablan, en primer lugar, de amor. Aquí se escribieron, quizá, las mejores páginas de amor de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia. Es el amor a Jesús lo que les llevaba a aceptar la persecución, la pérdida de sus bienes, de su libertad, porque muchos eran vendidos como esclavos, familias ricas, de repente separados, las esposas vendidas como esclavas, los niños o enviados a trabajar a las minas. Otros eran torturados, morían, a veces quemados vivos, como por ejemplo hacía Nerón, que los impregnaba de brea y los utilizaba para iluminar los jardines de su palacio. Esa gente no aceptaba morir porque le gustara el sufrimiento, sino porque estaba convencido, en primer lugar, de que Cristo había muerto por ellos y que merecía la pena devolver amor con amor. Es decir, era un himno de agradecimiento su comportamiento. En segundo lugar, tenían una certeza absoluta de que la muerte no era el final. Es decir, tenían esperanza. Por un lado, por lo tanto, había amor. Por otro lado, había certeza de que después de esta muerte se iban a encontrar con Cristo en la vida eterna. Fe, amor, esperanza. De esto hablan las catacumbas. Si vencieron fue porque tuvieron esta fe, este amor y esta esperanza. Durante generaciones, el más poderoso imperio que existía en el momento se ensañó con los cristianos y, sin embargo, contra toda lógica humana, los cristianos no solamente no desaparecían, sino que crecían hasta el punto de que terminaron por convertirse los cristianos en los primeros en el imperio. La fe, el amor y la esperanza es más fuerte que la muerte y es más fuerte que el odio. Esta es la historia de las catacumbas, esta es la historia de la Iglesia primitiva. ¿Creían en Cristo, en su humanidad y en su divinidad? ¿Amaban a Cristo? Porque habían sido amados por Cristo. Esperaban en Cristo y preferían morir con Cristo a vivir sin Cristo. Preferían arriesgarse a que no hubiera nada y haber perdido su vida con Cristo, a equivocarse viviendo la vida, a veces en buena posición económica, a vivir sin Cristo. Más vale arriesgarme a morir con Cristo que acertar viviendo sin Cristo. Puestos a arriesgar, prefiero arriesgar con Cristo que arriesgar sin Él, incluso aunque ese riesgo suponga la muerte. Repito, esta es una historia de fe, de amor y de esperanza. Y ahora lo tenemos que aplicar a nuestros días. Recientemente un obispo español, Monseñor Munilla, de San Sebastián, hablaba de la ideología de género y hablaba del secularismo y decía que era una metástasis del viejo marxismo, del viejo comunismo. Se le han echado encima. Curiosamente, la izquierda y la derecha, el PNV, que supuestamente es la derecha vasca nacionalista, o la izquierda, que también es supuestamente nacionalistas, pero que en el fondo son los de la ETA camuflados, reciclados desde el punto de vista político. Se le han echado encima. Y dice Monseñor Munilla que lo que pasó probablemente volverá a pasar. Cita a un libro recomendado por el Papa Francisco de Bergson, El Señor del Mundo, y dice precisamente eso.
nos van a someter a las persecuciones a las que ya nos sometieron, porque estamos haciendo lo que entonces hicimos, desafiar a los poderes de este mundo, desafiar al Señor de este mundo, que en último extremo es el demonio. Si nosotros tenemos fe, amor y esperanza, venceremos como ellos vencieron. Tendremos que pagar el tributo de la sangre, como ellos lo pagaron. No va a ser una persecución solo de la crítica, de la burla, de la ridiculización, como ya es ahora. Va a ser una persecución que probablemente, más bien pronto que tarde, tendrá precio de sangre. De hecho, en algunos sitios ya se está pagando, por ejemplo, en Irak o en Siria. Nosotros estamos aquí para recordar el amor que tuvieron, la fe que tuvieron, la esperanza que tuvieron, y para recordar que vencieron. Cuando nos toque a nosotros la persecución, tenemos que recordar esto. Ellos vencieron porque creyeron, vencieron porque amaron y vencieron porque esperaron. Si nosotros creemos, amamos y esperamos, también venceremos. La persecución será distinta, en el fondo será lo mismo. No habrá leones, habrá otro tipo de fieras que te destrocen, si no el cuerpo, a lo mejor el prestigio, el honor, que te arrinconen, que te anulen, que te insulten, que te calumnien. Si ellos fueron fieles, vencieron, nosotros, si somos fieles, también venceremos. Le pedimos al Señor que nos ayude.